Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 13 de febrero de 2013. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Juan Valcárcel, es pintor y escritor. ¿Qué tal, don Juan? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo va esa novela? Bien, bien. La Cruz del Salvador, de Editorial Guiberni. Creo que el 22 la presentamos en Tui. Me llamaron del ayuntamiento, estamos mirando ahí a ver cómo, pues muy bien. Es eso. Como siempre le digo, muchos éxitos, mucha suerte. En la esquina de la mesa, don Antonio Platas es decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y es presidente del Consejo Gallego de la Abogacía. ¿Qué tal? Buenas noches, Muy bien, bienvenido. buenas noches. Bienvenido. Una vez más. A mi izquierda, don Gaspar Barrón, periodista del Grupo Intereconomía. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Magdalena. ¿Mucho tiempo sin verle por aquí? Sí, ya ves tú, los quehaceres, ¿no? Tertulianos de lujo, y además hoy aprovechemos que tenemos a don Antonio Platas porque su amigo Gallardón parece ser que ha largado una mini noticia, pero ya verás tú. Muy lo que bien, nos puede contar. Adelantando ya pinceladas de noticias, estupendo. En la esquina de la mesa, don José Manuel Rubín, es periodista, fue hasta hace poco delegado de La Voz de Galicia en Ourense. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, fenomenal otra vez compartir con este panel de tertulianos este tiempo de televisión y de libertad. Estupendo, televisión y libertad, sobre todo la libertad, ¿no? Bien, pues empezamos con el primero de los temas. Rectificar se dice que siempre es de sabios. El Gobierno parece que rectifica en varios puntos. Mariano Rajoy esta mañana, en la sesión de control al Gobierno, el Consejo de los Diputados, dijo que la ley de transparencia afectaría también a los partidos políticos. Se lo contesta, vemos una intervención donde le contesta a Rosa Díez. Lo vemos. Hemos presentado por primera vez en la historia de la democracia española una ley de transparencia, nosotros, que es un excelente antídoto contra la corrupción. Hemos planteado a todos los grupos de esta Cámara un acuerdo con medidas contra la corrupción. Hemos encargado al Centro de Estudios Políticos Constitucionales propuestas de medidas. Ahora le digo que voy a promover que los criterios de la ley de transparencia se apliquen a los partidos políticos y cualquier iniciativa que tenga usted, yo estoy absolutamente dispuesto a hablarla. Pero si hay alguna fuerza política que ha presentado modificaciones legales en esta Cámara y una ley de transparencia que es pionera, es la fuerza política que yo presido. Bien, don José Manuel Rubín, por usted empezamos. Bueno, pues me parece que estaba muy fuerte hoy el presidente, muy crecido, como queriendo explicarle a todo el mundo que, en fin, que a él de lecciones de transparencia y lecciones de pulcritud democrática que no se la da nadie. Está bien, las palabras están muy bien, pero claro, tiene que traducirse en los hechos y que todos esos artículos que están en la ley de transparencia y esa apertura que acabamos de escuchar hizo hacia las aportaciones que puedan realizar otros grupos políticos, pues que realmente hagan una ley de transparencia que afecte a toda la vida pública y que sea un mensaje más allá de nuestras fronteras, porque no somos una isla en un desierto de corrupción, no, somos parte de un todo y a mí me parece bien que esa ley pase de las palabras a los hechos. Y que afecte a los partidos políticos, claro, que es que dejarlos fuera claro, es impensable. Eso ya sería el colmo. Don Antonio Platas, que no solamente rectificamos en cuanto a esto, sino que parece que el señor Gallardón, al que usted le dirige palabras nada agradables porque no se las merece, pues ahora va a haber que decirle también que rectificar es de sabios, ¿no? Bien, son dos cosas diferentes. Evidentemente, en esta rectificación de Gallardón no viene, sino impulsada desde fuera, no por su propio criterio, no es una persona permeable a un diálogo, pero cuando la llama la defensora del pueblo porque hay una alarma social y con su carácter de institución independiente le dice que probablemente tenga que incorporar antes del 21 de febrero un recurso de inconstitucionalidad que es muy grave contra la política del Gobierno, y cuando desde Bruselas le hablan de que las tasas para la comisaria europea correspondiente le parece que pueden ser recaudatorias o disuasorias, inicia una puesta en escena en televisión, que la tiene de mano, para indicar que está reconsiderando el poder solucionar este problema. Mire usted, yo hasta que vea que retira las tasas seré beligerante.
y sobre todo quiero ver a qué grado de disminución cuantitativa se llega por el señor Ruiz Gallardón, en quien no creo para nada. En relación a la ley de transferencia aplaudimos, y yo creo que lo que acabamos de oírle a mi compañero pues resume lo que queremos. Y es, lo que me da pena es que tengamos que hablar de una ley de transparencia para que la vida política y la vida pública española vaya por unos derroteros de limpieza. Yo creo que el Código Penal, y lo he dicho alguna vez, tiene articulado suficiente para acoger conductas que se desvíen. Pero bueno, bienvenida sea una ley nueva. Don Gaspar. La ley de transparencia, evidentemente, si nos atenemos a esa cantidad de sobres que parece que andan por todos los partidos políticos, y, pues claro, habrá que tenerlo muy en cuenta. Pero es triste lo que dice el profesor Platas, que tengamos que hablar de una ley que para mí es digamos, casi de uso obligatoria, ¿no? Sí. O sea, dices, pero bueno, ¿cómo es que no hay eso, no? Claro, ¿cómo es que no hay partidos, eso? ¿no? Si analizas un poco todo lo que está pasando, pues te das cuenta que tiene que haber transparencia. Lo que pasa que a mí me empieza a preocupar, no a preocupar, me empieza a alegrar que nuestros políticos se estén dando cuenta que no están dentro de la sociedad. O sea, que están perdiendo credibilidad en todos los sentidos. Yo estaba en el Congreso está en estos momentos a diario prácticamente blindado porque tienen miedo a que las cosas se sobrepasen, ¿no? Y creo que además ayer, no sé si tocaremos el tema, ha habido también en el Parlamento de Galicia una serie de movidas y demás. Bueno, quiero decir, la ley de transparencia para mí es algo que sobra decir que hay que cumplirla y que hay que tenerla. Era una cuestión que teníamos que tener, o que todos los españoles de buen hacer tenemos que ver que evidentemente era algo que para nosotros era básica. Si nos dicen que hay que ponerla en marcha, será que hasta ahora estaba eso un poco... Estaba dormida. Dormida, exactamente. En cuanto a lo de la transparencia, pues démosle la vuelta a lo que dice Rajoy. Si a partir de ahora se va a aplicar la transparencia a los partidos políticos, se está diciendo hasta ahora no ha habido nunca transparencia en los movimientos económicos de los partidos políticos. Sobre todo tema donaciones, por ejemplo, esto ya de los sobres que está muy manido, pero no solo los sobres, sino sobresueldos. Parece que Rajoy, después de publicar su declaración de la renta, que por lo visto no sirve para nada, porque es algo que es sabido, sin embargo, cuando aparecen contabilizados sobresueldos extraños relacionados con campañas electorales que, a fin de cuentas, parece que es como si fueran subidas de sueldo al presidente del partido o al presidente del gobierno, y se insiste en decir que no, que ese dinero son unos pluses, unos extras por actividades electorales, todo como muy confuso, como muy extraño, pero que al final redunda en beneficio de que el dinero neto que están cobrando los políticos pues es más de lo que se declara al final. Será por H, será por B, será por sobre, será por sobresueldo, pero al final lo que recogen no es lo que se debería de recoger. Eso por un lado. En cuanto a lo de su querido amigo y ministro, yo creo que lo vi ayer, o no sé si fue ayer o antes de ayer, en estas declaraciones en la televisión, además un poco tartamudeando el hombre, no acababa de decir que sí iba a ser un abaratamiento, sino que una especie de reorganización peculiar, algo hay, sí, algo así hay. extraña, y hombre, lo hace porque la defensora del pueblo le dice, mire, ojo con lo que está pasando. Pues a lo mejor no es solo eso, sino que hay otros organismos que le están diciendo, ojo con esto, a ver si va a ser anticonstitucional, a ver si desde Europa le están diciendo, mira que hay cosas que no se pueden hacer, porque al resto, ni a jueces, ni a abogados, ni a procuradores, ni a los guardias jurados de los juzgados, no le ha hecho caso a nadie. ¿Habrá transparencia también en las fundaciones de los partidos? ¿Sí? Hombre, yo creo que la transparencia tiene que existir, porque España lo que está demandando, yo creo que urgentemente, es una gran ola de honestidad que se quede en todas las instituciones, en todos los organismos públicos,
en todas las empresas privadas, en todas las instituciones privadas y en cada uno de los hogares, porque parece que vivimos este boom de los últimos años, desde que salimos, desde que anhelamos aquella democracia y que parecía que esa iba a ser jauja, pero después resulta que la jauja se convirtió en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Entonces ahora hay que empezar de nuevo, y hay que empezar en un gran cambio social. No es solo, a mí no me gusta insistir en que si cobra un sobresueldo el presidente del gobierno porque dirigió bien unas elecciones generales o autonómicas o lo que sea. A mí me parece muy bien. ¿Por qué nos escandalizamos del dinero de los políticos y no nos escandalizamos del dinero de los banqueros, o no nos escandalizamos del dinero que cobran algunas empresas cobrando los pisos con una ganancia del 60% sobre el precio de coste? No lo sabíamos, don José Manuel. No nos escandalizamos de las cosas que pasan a nuestro alrededor, y en cambio solo tenemos ahí un martillo pilón que es el político que todo lo lleva. Yo quiero hacer una defensa de la labor impresionante que hacen los políticos que nos representan, todos, desde el concejal del más pequeño pueblo de Galicia hasta el presidente del gobierno. ¿Quién se puede rasgar las vestiduras porque un presidente del gobierno gane 200.000 euros? Cuando resulta que los banqueros que después llevan a la quiebra a las entidades y hunden a tantas familias y a tantos ancianos con lo de las preferentes, se están de rositas llevándose millones y millones de euros. Hombre, sí. El problema no es que lo gane, el problema es que lo oculte. Ahí está. Ahí voy. La cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Hombre, aun si fueran 40... pues podría pasar la cosa, porque no son 40. Es un símil, Juan, es un símil. Es la hipérbole. Claro. De todas formas, lo de los banqueros, no lo sabíamos realmente, no estábamos sensibilizados, no como ahora, no se había producido esa explosión. Pero ¿dónde va que sabemos, Magdalena, que por ejemplo Alfredo Sainz, el consejero delegado y vicepresidente del Santander, cobraba 9 millones de euros? Y tal. Todo eso está puesto ahí. ¿Por qué se llevan los de Caixa Galicia y los de Caixa Nova 18 millones de euros y 16 millones de euros? Lo sabíamos, pero menos. El marido de Ana Mato, de la ministra de Sanidad, declaró esta mañana, declaró que no declaró, porque se negó a declarar, no quiso contestar, habló ella en la sesión de control al gobierno y dijo que no la iban a tumbar con esta especie de campaña de desprestigio contra ella. Oímos a la ministra. En ningún momento me he planteado presentar mi dimisión. ¿Y sabe usted por qué? Porque tengo la gran fortaleza de saber que no he cometido ningún acto, en ningún momento, ni antes ni ahora, que no se corresponda con la ética que es exigible a todos los responsables políticos. Esta infamia no me va a doblegar porque no tengo nada que ocultar. Voy a seguir trabajando al servicio de los españoles y muy orgullosa de formar parte de este gobierno. Muchas gracias. Estaba hablando usted, ¿no, Juan? Esta mujer era por el tema del bolso y todo eso. Lo que quería yo antes reflejar es que no es tan importante lo que cobre cada uno, sino el que la gente sepa claramente que se cobra. Sí, aquí en cualquier caso que no aparezcan pluses y cosas por el estilo, y que se vea que lo que es el fruto del esfuerzo, fruto del trabajo, de la actividad política o de lo que sea, y que se haga público, que se fiscalice y ya está. En cuanto a lo de esta mujer tiene un problema, yo creo que tiene un problema grave. No dimite nadie. O sea, no dimitió Pachi Vázquez cuando fue lo de las elecciones, que aquí lo tenemos hablado. Pachi Vázquez. Que decir, vamos, es que no se va ni con agua caliente, decía yo. Y no se va. Decía,
es que no dimite nadie. Da igual que te demuestren que tienes unas cosas que tienes bueno, otras. hablábamos de esto la semana pasada y algún contertulio, no recuerdo quién, decía que bueno, que era un poco, que Ana Mato era un poco, hacía de cortafuegos, ¿no? Que mientras le dieran, digamos, leña, perdón por la expresión coloquial, a ella, que no se metían con Rajoy, ¿no? Bueno, lo cierto es que tanto ella como su marido, al que han expulsado hace un par de días, tarde mal y nunca, ¿no? Pues le están haciendo demasiado daño al Partido Popular, demasiado daño al gobierno. Y la falta ahí, el responsable para mí es el presidente del gobierno, que tenía que tomar las medidas ya en su momento. Mira, el caso Gürtel, yo recuerdo un titular en La Voz de Galicia que decía: hoy no conoce nadie a Pablo Crespo. Yo tengo que decir que lo conozco, que lo conocí, que lo sigo conociendo y que conozco parte de lo que ahí se ha ido descubriendo. El caso de los Gürtel, todo lo que se ha publicado es el 10% de lo que hay de verdad. Pero el principal problema en este momento, y hablando de Ana Mato y de Sepúlveda, que era su exmarido, vamos, en aquel momento su marido, creo que el problema lo tiene Mariano Rajoy, que le falta valor para poner solución a un cáncer que tenía dentro del propio partido. Bien es cierto que cuando llega Mariano Rajoy... Claro, que él lo hereda realmente. Él lo hereda, y hasta aquí puedo hablar. Pero a lo mejor las herencias se heredan, doctor Platas, con lo positivo y lo negativo, ¿no? Sí, sí. Y eres consciente de lo que heredas, ¿no? Sí. Salvo que sea beneficio de inventario, que entonces solo el activo resulta. Eso es relativo, ¿no? Bueno, pero él sabía de sobra lo que había. Lo sabía porque, de hecho, fíjate qué curioso, estamos en un mes en donde se cumple la maniobra desde el Prestige hasta la destitución de Pepe Cuiña, donde se cumple el aniversario de lo que fue, digamos, un ataque a las bases del Partido Popular en Galicia, dirigidas, así lo voy a decir de claro, con la autorización del presidente del gobierno, de Aznar, dirigidas por Mariano Rajoy. Así de claro es, porque lo viví en primera persona. Entonces, ¿qué ocurre ahora con Ana Mato? ¿Contra qué se iba? Para que los telespectadores pues se iba directamente, entiendan bien. Voy a ser muy claro. Al presidente del gobierno, al presidente del gobierno gallego, a Manuel Fraga, se le pone encima de la mesa la obligación de destituir a Pepe Cuiña para que él pudiera seguir manteniendo su puesto. Y Manuel Fraga Iribarne aceptó esa, digamos, esa, no voy a decir chantaje, pero bueno, esa imposición de Madrid para salvar su asiento. Así de crudo es, y que conste que soy un admirador del finado político gallego. Pero bueno, volviendo a lo de Ana Mato y Sepúlveda, para que la gente lo entienda. Es que quería, don José Manuel quería apostillar algo en cuanto a esto, me parece. Yo solo me parece que tenía mucha personalidad Fraga, sí, para que Rajoy o Aznar o cualquiera de esos que le fuera a decir, nacieron cobijados por él, le dieran ultimátums de lo que tenía que ser. Bueno. Seguro que Fraga estaba convencido que era el momento de que esa sucesión que ya se hablaba en Galicia y que ya parece que estaba sentenciada, sí, que pensó que tenía otras vías distintas de las que estaban escritos no sé en qué oráculos. Bueno. Aquella fue una guerra entre los de la Boina y los urbanitas. Pero y los que de vino de Madrid, ¿no? Bueno, que de Madrid vendría la sugerencia, claro, de que el partido tenía que coger otro y acabar con los de la Boina. Porque las bases no se alteraron, las únicas bases que se alteraron fueron las de Ourense, que son minoritarias en lo que es Galicia. Bueno. Rubín, yo discrepo con usted en una cosa, que Fraga tenía la capacidad suficiente para decidir. Fraga estaba en una situación delicada en muchos sentidos, y entre ellos, es más,
Fraga no se atrevía, Bueno. él, por su forma de ser, a llevar a la contraria al presidente del Partido Popular Nacional, que era muy interesante, Rajoy. pero no es el tema de hoy. podemos permitirnos Bueno, vamos de Ana Mato. que dure tanto, Bueno, el bolso. que dure El bolso tanto de Ana el Mato. fleco. Pues el bolso de Ana Mato y el bolso de Rita Barberá son ciertos. Y lo lamentable es que esta ministra no se entere que las fiestas de cumpleaños se las pagaba alguien y que los bolsos llegaban a casa y no llegaban traídos por los reyes. Es que está circulando por internet un chiste de no sé quién que dice, bueno, la infanta no se enteraba de lo que hacía su marido, Ana Mato no se enteraba de lo que hacía el señor, su marido Sepúlveda, nadie se entera de lo que hacen los maridos, dice, y mi mujer se entera de todo lo que hago. Sí. Me gusta el chiste. Don Antonio, sí, pues anda circulando por ahí. Yo creo que coincido un poco con todo lo que oigo, de que estamos en una situación de una gravedad grande, para la pervivencia del gobierno que tenemos. Exacto. La imagen que damos fuera de España es verdaderamente penosa, a mi juicio. Y si se quiere recuperar una dignidad que la marca España está perdiendo, tienen que tomarse decisiones inmediatas, rápidas. Y en esto, quien tiene que tomarlas es el presidente del gobierno, que es el que tiene que valorar si es conveniente un cambio en su equipo ministerial, que aunque dé lugar primero a unas procelosas aguas y que se muevan y que se enturbien y que haga explicaciones, yo creo que el pueblo la recibiría bien en este momento. Yo también soy de los que creo que esta señora, y termino, que quiero usted brevedad, que esta señora no se entere que tiene un jaguar en su tal, no le pregunta al marido, no sabe lo que es, y que también tenga una serie de fiestas y que no comete con su marido, no es realmente de recibo. Yo no soy capaz de entenderlo y quiero ser muy respetuoso. Bueno, pues vamos con más rectificaciones, y esto ocurría ayer por la tarde. La plataforma que defiende a los desahuciados y que en este momento lidera Ana Colau presentó una ILP contra la dación, para aprobar la dación en pago. Entonces se decía que no la iba a admitir el Partido Popular, pero ocurrió un hecho luctuoso ayer, el suicidio de un matrimonio, y bueno, pues parece que esto les ablandó el corazón y admitieron a trámite esta ILP. Vamos a oír cómo se manifiesta de contenta la señora doña Ana Colau. Tenemos que darnos la enhorabuena porque una vez más, gracias a la movilización ciudadana, hemos demostrado que sí se puede. Ha sido una tarde de emociones contrastadas, pero lo más importante es que parecía que hoy se iba a bloquear la democracia en este Congreso y se iba a impedir la tramitación de una ILP que cuenta con el apoyo masivo de la población, y finalmente la presión ciudadana ha conseguido que la mayoría absoluta del Partido Popular rectificara y aceptara votar a favor de la tramitación. Por lo tanto, estamos realmente satisfechos de ver que realmente la movilización sirve, que estamos consiguiendo cosas, pero esto es solo una batalla. Tenemos muy claro que ahora queda lo más importante. Ahora se abre la tramitación y lo importante es defender que no haya ningún tipo de reducción, que no se pervierta nuestra iniciativa. No podemos esperar más, realmente es urgente y estas medidas deben prosperar de forma inmediata. Entonces, no vamos a aceptar rebajas y por eso llamamos más que nunca a la ciudadanía a que este sábado salgamos de forma masiva a las manifestaciones que se han convocado en más de 40 ciudades de todo el Estado. Don Antonio, empezamos por usted. ¿Qué recorrido le ve a esto? Importante. Yo tengo que decir que esta señora, y yo no tengo mando en plaza, pero esta señora merecía estar en el Parlamento. Si hubiera listas abiertas, tengo la seguridad que estaba. Una persona que coge sobre ella el inmenso trabajo de buscar 1,5 millones de firmas, ¿sí?, que se los lleva al Parlamento, que le pide una iniciativa en pro de un estudio legal para incorporar una ley, para estudiarla, para que en definitiva se dialogue sobre esto y haya una dación en pago, y que lo ha conseguido. La manera de hablar correcta en la forma de expresarse, su absoluta convicción sobre esto, merecen el aplauso, por lo menos como persona en relación a mí y desde luego representando a otros compañeros como miembro del colegio. Yo soy de los que creo... Pero piden con carácter retroactivo y parece que, ver, según los expertos, sería una catástrofe para la economía española. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre, hombre? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, pero lo visionamos desde... Sería una catástrofe para los bancos, la seguridad del banco prestando créditos no los vuelven a dar. Mire usted, ha habido semejante crisis y es tal la debacle que hasta hay un banco de productos tóxicos, se le están insuflando a los bancos que lo hicieron mal porque creyeron en el ladrillo
y ahora el ladrillo ha caído y no valen las cosas como antes y por consiguiente se perdieron los empleos, no se puede pagar, se le están dando miles de millones de euros de nuestro tal y se le está otra vez colocando en una situación de prepotencia para que presten y ganen dinero. Bien. Y sin embargo, a la otra parte contratante en un contrato de hipoteca que conocía mucho menos la situación del sector, que no podía prever por los cálculos de las mejores espadas económicas integradas en las sedes bancarias, a estos pobres emigrantes, a mis hijos, a mis nietos que compran un piso, uno trabajando, otro tal, y a los compañeros que ven, y todos ellos que buscan un piso que la Constitución exige que el Estado provea, a todos estos señores no se les hace nada. Y se viene con una, perdóneme que termino, pequeña reforma hace un mes en donde se juntan socialistas y PP para decir que van a prorrogar 2 años haciendo una reforma verdaderamente innecesaria, insólita y que no vale para nada. Esta señora lo que pide, legislen, estudien la ley, discútanlo en el Parlamento, tenemos una iniciativa, miren, en igualdad de condiciones, en un equilibrio de las prestaciones entre los afectados y los bancos, no protejan solo a la entidad bancaria, porque si se cae el banco, se cae España, si se cae el banco, se levantará España igual. Bueno, Bien. pero parece que se cae España, parece que es el derrumbe de la economía total. Porque siempre se protege al banco y en la política, y los políticos están codo con codo paseando con los bancos. Con los banqueros. Y hay que Llevan decirlo diciendo así. eso desde el principio. Porque Van lo todos que, juntos. o sea, lo que leí, que esos 300.000 millones que se le deben al Banco Central Europeo están de alguna manera avalados en esas cédulas hipotecarias, por lo menos esa es la teoría. Yo no sé economía, pero sí leo las cosas que escriben los expertos. Don José Manuel Rubín. Pues yo veo, saludo con gran satisfacción el que una iniciativa popular sea respaldada por unanimidad en el Parlamento español. Si queremos, podemos. O sea, la unión de muchos es más importante que la decisión de uno. Entonces yo creo que esto marca un antes y un después con relación a las iniciativas populares, que las hay que presentar bien presentadas, como es esta, que ya lleva sus 3 puntos claves para que después sobre ellos puedan estudiar los parlamentarios. A mí me parece que esa marcha atrás, esa nueva versión de aquello que, ya que antes aquí el amigo Gaspar recordaba a Fraga, habrá que recordarle y hacerle honor a aquella frase que decía: los socialistas solo aciertan cuando rectifican, cuando estaba en el gobierno Felipe González. Bueno, pues ahora, volviéndosela por pasiva, habrá que decir que el Partido Popular también acierta cuando rectifica, y en estos minutos de tertulia en Popular Televisión ya llevamos hablando que recuerde de 3 rectificaciones de los últimos días del Partido Popular. Eso es lo más importante, que el político se dé cuenta que no es un Superman que todo lo puede, que es un servidor del ciudadano que le eligió, que no está eso en la Constitución para ser un adorno, sino que es la verdad. Él tiene que legislar allí en el Parlamento de acuerdo con el sentir y lo que creen cada uno de los ciudadanos de su circunscripción, en definitiva de toda España, y que cuando lo hacen mal, cuando no legislan o legislan mal, que viene el ciudadano con una iniciativa como esta, que se orquestó en Cataluña, pero que tuvo 30.000 firmas en Galicia y tal, y hacen cambiar de opinión a esos señores que antes hacían y deshacían lo que querían. Yo creo que, más allá de las cuestiones técnicas a las que aludía el señor Platas, lo fundamental es que se ha puesto una pica en Flandes y que a partir de ahora los que realmente tengan un problema de gravedad general, no particular, van a tener un vehículo muy importante para que también le digan que sí. Bueno, yo estoy viendo aquí la sonrisa de don Gaspar, que yo creo que le va a dar otra lectura a eso. Sí. Porque él, como es el malo de la película, va a pensar que, bueno, que eso fue de momento, a ver qué pasa, para salir del paso por estos 2 suicidados. Yo creo lo mismo. Si con la coincidencia de ayer, de la presentación de este 1.402.854 firmas, el suicidio del matrimonio alicantino, creo que era, no recuerdo muy bien, el Partido Popular se enroca en decir que no, apaga y vámonos.
¿Qué es lo que está pasando? Se están dando cuenta, lo que decía antes, que están perdiendo la ciudadanía, que están perdiendo el control, que la gente se les va a las tribunas y empiezan a insultarlos. Ese es el problema. Y ahí viene a coalición, por ejemplo, lo que pasó en Galicia, que si no pueden ir, si entran y van con una pancarta los echan, si eso va a seguir repitiéndose. Va a seguir repitiéndose. Y esto ha sido un efecto político, una maniobra política, pero ahora a ver lo que ocurre. Evidentemente se ha dado un paso, pero lo mejor de todo, y ojalá sea así, es que los políticos se estén dando cuenta que la ciudadanía, la sociedad civil está empezando a tomar parte, que el Congreso de los Diputados está vallado, no hace falta que haya ni pleno, está vallado. O sea, quiero decirte que la gente cada vez está más harta, es más difícil llegar a fin de mes y mientras tanto lo que no vemos es rebaja de sueldos en los políticos, rebaja en el número de 500.000 de políticos que tenemos, ahí no vemos nada, está pagándolo todo el ciudadano, el español, con el IRPF, el IVA, el no sé qué y no sé cuánto. Don Gaspar, que lo van a acusar de populista. Sí, yo creo que sí. ¿Usted cree? Pues sí, yo creo que sí, porque no se puede hablar de 500.000 políticos ni 400.000. Claro que los hay, pero entre centenares de miles son de pequeños municipios de toda España, de concejales que prestan su... Sí, 500.000 políticos cobrando. Vamos a ver, vamos a partir de una base. Eso no se sustenta en ningún dato real. Sí, como que no. Vaya si se sustenta. Vamos a ver qué se cuentan por aquí, por esta parte de la mesa. No me creo, como decía la moderadora, que al Partido Popular se le haya ablandado el corazón. Para nada. Eso no me lo creo, ni con los suicidios. Yo creo que si el PP se pone en contra de esta legislativa popular, le incendian la sede de Génova esta noche. Exactamente. O sea, Ay, sí, no. Es que... O sea, le incendian la sede y le tiran los muebles por la ventana. Yo es que lo tengo claro y lo vengo diciendo desde hace un montón de tiempo. El divorcio que existe entre la ciudadanía y no ya el gobierno, porque vamos, lo del gobierno ya apaga y vámonos, sino con la clase política es tremebundo. Si una persona es capaz de llevar más de 1.400.000 firmas al Congreso y el partido que está en el gobierno hace oídos sordos, solamente, incluso solo con que se abstenga, se puede montar la de Dios es Cristo. Hay gente que dice, claro, es que la dación en pago, entonces eso vamos a propiciar que mucha gente dé la casa y deje de pagar. Yo el otro día escuchaba a una persona que tiene un comedor social en un barrio y decía, estoy dándole de comer a familias que vienen con sus hijos para que puedan pagar los plazos de la hipoteca. En vez de gastarse el dinero en comer, están gastándose el dinero en pagarle la hipoteca al banco. Y como no tienen para comer, vienen aquí a comer. Eso es tremendo. Por un piso que está sobrevalorado. Eso es de locos. Bueno. O sea, es totalmente de locos. No se puede seguir diciendo, no, claro, es que si se aprueba la dación en pago, se hunde la banca. Y si se hace lo de las preferentes, se hunde la banca. Y si no sé qué, se hunde la banca. Joder, que se hunda la banca de una vez, que se hunda la banca, porque es que si no se hunde la banca, se hunde no ya el país, lo que se hunden son los españoles. Es decir, estamos en un país donde vive gente y el gobierno tiene que darse cuenta de que tiene que salvar, antes que a la banca, tiene que salvar a la gente que vive en el país. Y esto tiene que ser así, es mi opinión, lo vengo diciendo desde hace un montón de tiempo. Como hay unos bancos oficiales de corte capitalista, y siempre hubo también una banca oficial del Estado, ¿por qué no se da una protección oficial económica por el Estado? Un poco el equivalente a lo que se ayuda a los bancos. ¿Por qué no se le ayuda a los ciudadanos, estudiada su situación, y se le paga esto? Y que quede el Estado un poco como acreedor de una vivienda que usted usa, que es lo primero que tengo que darle, trabajo y vivienda. Hay fórmulas. El problema está quizá en que para muchos, ya no llegan a tiempo. Ya. Hay gente que ya ha perdido su piso, perdió su entrega inicial, a veces en B, la mayor parte de ellas pequeño o grande, ha hecho reformas, ha pagado una amortización 3 o 4 años y está en la calle y aún es insolvente. Que este detalle de su insolvencia futura no podemos perder de vista.
Claro que a las Es decir, sociedades, no puede a las ser. sociedades De todas mercantiles, formas, a están las sociedades desmotivados. mercantiles Y mire, no se les aplica, se les da la dación en pago. ¿Qué ocurre? Que ya sé que no puede el derecho civil ser retroactivo, pero bueno, hay fórmulas jurídicas y el concepto de ley es en el Parlamento, que es quien manda. Ni siquiera es un derecho fundamental, no conculcamos ningún derecho. Esa retroactividad puede solucionarse con artificios, con modos o formas, dejando jugar la imaginación. Lo que no hay es voluntad política. Bueno, Sí, es yo, verdad. aun estando de acuerdo en esencia, en el fondo, con lo que todos decimos aquí, ¿no? Yo, desde luego, quiero llamar un poco a la calma, porque hablamos de, es que les incendian tal, no, y que tiene que estar valdeado. No, ahora se han convocado, hay una manifestación convocada, bueno, pues efectivamente, hay derecho a manifestación y demás, pero yo pido, por favor, bueno, que seamos un poco pacíficos, ¿no? Y que veamos que pidiendo firmas y proponiendo iniciativas legislativas populares, que también se pueden conseguir cosas, y que desde luego no salgamos por ahí pues quemando España, porque tampoco es solución esto. No se trata de quemar España, pero quiero decir una cosa al amigo Don José Rubín. Manuel, ¿le iba a decir alguna cosita? No, Sí. quiero escuchar a Gaspar, que le iba a decir una Vamos cosa. a ver, políticos, 500.000. Pero breve, que vamos sí, con otra rapidísimo. cosa. Por Voy a ejemplo, pedir una hora más para la bitácora. pues pídela que te la dan porque Bien. lo merece. Bueno, el que no la pueda escuchar, ver ahora, puede escucharla en Intereconomía. A través de... Ojo, atención, si Popular Televisión Galicia, si Radio... Universal Radio. Universal Radio. Repetición de la bitácora, repetición de la bitácora, 107.2, 93.1, depende qué provincia, en internet www.universalrtv.es. Todas las bitácoras se repiten y se redifusionan. Y O la sea que viñeta en la web del cercano.com. ahí estamos. Y la viñeta... Bueno, ¿cómo estamos aquí? querido Bueno, Rubín, don Antonio, no tenemos que promocionar. Usted y yo nosotros. nada, usted y yo No tenemos nada que En el promocionar. tablón aquí. de anuncios del Colegio de Abogados habrá que poner un resumen. Venga, díganse esto que se van a decir por y vamos ejemplo, a otra cosa. 500.000, pero un dato concreto. Delegado del gobierno, protocolo, ayudante, el que le lleva al palio y tal, 6, 8, 10 o 12 personas. Subdelegado del gobierno, otra jugada que no tiene mucho sentido. Jefa de protocolo, jefa de prensa y otros 6. Defensores del pueblo, 17 con 6 personas cada uno. Y ahora te digo, querido, del delegado del gobierno y del subdelegado del gobierno yo te puedo sacar lo que cuesta cada nota de prensa al año. Una locura. Bueno, Bueno, yo discrepo con eso, pero sí que me venía cuando estaba hablando el señor Platas una frase de un filósofo canadiense que hace poquito que estuvo en España y que estuvo impartiendo cursos, y él explicaba que el problema de España de las hipotecas y de la crisis financiera lo tendrían que haber resuelto al revés, no metiéndole 40.000 millones de euros a los bancos, sino dándole a cada familia la cantidad que adeudaba para que la familia fuese al banco y tal. Harían felices a millones de españoles y los bancos recuperarían esa inversión que tenían fallida y que se hubiese arreglado. A mí me parece Consumirían que y no cerrarían las tiendas. Ahí es pensar con sentido común cómo se puede arreglar. Pues los fondos públicos que vienen de Europa, todo ese dinero que viene de Europa, pero con la garantía del Estado español, que después habrá que devolver, que la vía de reparto fuese a la inversa, que se le quitasen a las familias las deudas para que pudiesen pagar a los bancos, y después que otro gallo nos cantaría y otra alegría, no estaríamos siendo apocalípticos como Juan Valcárcel pidiendo que quemen todas las sedes de no sé qué. No, yo O creo que diciendo- él no pide, no pide. diciendo- No lo pido, Él no pero si pide. hace falta lo No, pido. no, O sea, diciendo que no, si no se, no, eso no, que eso si no se nunca. llega a aprobar la dación en pago, que hoy estarían tal. Yo creo que hay que hacer, como muy bien hizo nuestra moderadora, llamadas a la cordura. respetar a la cordura y a respetar la soberanía ciudadana que está en esos lugares como son los parlamentos. Es Entonces, que se puede producir el efecto Se contagio puede- y eso es muy, y eso es muy efectivamente, grave. se deben hacer llamadas a la Deje- cordura, pero no solo a la cordura de los ciudadanos, De todos. también a la cordura de los políticos, Ah, de que todos. son los que la están liando. No, Juan, de todos. Vamos con otro tema peliagudo. El Tribunal Supremo ha fallado que el gobierno de Zapatero se extralimitó al conceder el indulto al consejero del Santander. Bueno, pues al darle el indulto, podía indultarle sí, pero no retirarle los antecedentes.
le pasaron la pelota al Banco de España, que debe ser quien lo debe inhabilitar o no. Don Antonio Platas, pues empiezo por usted nuevamente. A mí, cuando se me habla de materia de indulto, me indigesto enseguida, porque el señor Ruiz Gallardón, que ahora quiere moderar su lenguaje cuando le preguntaron sobre el indulto del kamikaze o el indulto de los policías catalanes que cometieron un delito de tortura tipificado y que con sentencia firme manifestó que ese privilegio, el indulto, era del Ejecutivo y que nadie tenía que entrar ahí. No, no es así, señor Ruiz Gallardón. No se tenga esa prepotencia con ese indulto, con esa reminiscencia de la época regia, ¿verdad? Porque todavía tenemos Estado de Derecho. El indulto camina a través de la posible censura por parte de las leyes. Y ahí tiene usted como una sentencia del Supremo, pone coto a los desmanes. Yo no quiero decir mucho más porque hablaría ácidamente. Lo que digo es, pero ¿qué tiene el señor Sáez, que me merece muchísimo respeto? ¿Qué tiene para ser un personaje tan trascendente, para seguir al frente de una entidad bancaria? Es que si este señor se muere de infarto, España se cae. Es que, ¿qué pasa con este indulto que se está trabajando tanto, que si ahora la pelota se le pasa al Banco de España, que si una directiva europea parece que va a legislar que no es necesario la carencia de el tener antecedentes, se pueden tener para pertenecer a la banca, porque rige un código de ética y que si este señor tiene antecedentes no puede ser bancario? Yo no sé qué calidad tiene este señor, pero lo pongo al lado de los apóstoles o al lado de Jesucristo, ¿no? Porque ¿qué pasa con el señor Sáez? Le tengo mucho respeto, pero la institución del indulto es mucho más sagrada. Vamos a ver esta pieza. El Tribunal Supremo ha anulado parte del indulto que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander. El alto tribunal considera que el gobierno se extralimitó en sus funciones cuando estableció que no le podía afectar ningún impedimento para ejercer la actividad bancaria. La Sala de lo Contencioso Administrativo estima por unanimidad que la posibilidad de indultar de la que dispone el Ejecutivo no puede eliminar los antecedentes penales del indultado. La normativa bancaria impide que alguien con antecedentes penales pueda ocupar el cargo de consejero delegado de un banco. Según el tribunal, el indulto solo puede extinguir la responsabilidad penal, que en este caso era de 3 meses de arresto. Ahora, tras esta sentencia, el Banco de España es quien tiene que pronunciarse sobre si Sáenz, que fue condenado por un delito de acusación falsa, puede seguir ejerciendo de consejero delegado del Banco Santander. A ver, es que esto viene ya de la época de ese matrimonio de intereses entre Zapatero y Botín, ¿no? Y decía don Antonio Platas que ¿quién será? ¿Quién es este hombre? ¿No? Pues este hombre es, todos lo sabemos, una persona que ha manejado las arcas, casi diríamos, del Estado y que tiene que estar protegido porque así lo mandan los cánones de ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, recordamos que ZP había dicho aquello, damos 500 indultos al año y Alfredo Sáenz no es un delincuente, me parece bien, yo no sé hasta qué punto eso es así o no, pero la cuestión es, ¿tenemos todos los españoles las mismas oportunidades para el indulto? Eso es lo que me preocupa, no que se lo hayan dado a este señor o no, yo ahí comprenderás que ante don Antonio Platas poco podemos hablar. Lo que hablemos, yo por lo menos, es pues casi diría hablar por hablar, ¿no? Pero hay datos. Los datos son, tenemos que recordar ese matrimonio que hubo ya desde el primer momento de Botín y Zapatero y que ahora se lo ha encontrado este gobierno. Y ahí poco más puedo decir, pero es una situación que ¿quién es? Pues Sáenz es un señor que ha tenido las arcas del Estado. A mí me deja mucho. Igualdad para los indultos no, y de hecho yo tengo un histórico que me enviaron de todos los indultos que ha habido, las causas y demás, y la verdad es que no. Claro. No, a mí lo que me deja incertidumbre y preocupación es lo que acaba de decir el señor Platas, de una normativa europea que no valora la honorabilidad para dirigir las entidades financieras. Porque aquí lo que se está sustanciando es que este señor, que tiene unos antecedentes por acusación falsa, y que al final le cayeron 3 años y no sé cuánto, 3 meses y no sé cuánto apartado de toda actividad, este señor
no puede ser director de un banco porque la norma dice que tienen que ser de acrisolada honorabilidad. Ya no. Sí. Si ahora la Comunidad Económica Europea va con una directiva borrar de un plumazo que sean de acrisolada honorabilidad, ya vemos otra vez en Banesto, bueno, ahora no, que ese ya no está, pero en otro banco, a Mario Conde y a otros especímenes. Lo vemos peor a Mario Conde, peor que en el banco. Claro, que fueron nefastos para este país y para la banca. Eso es lo grave, que se ponga un manto de cobertura sobre estos señores que tenían que tener, como los políticos, pasar la prueba del algodón todos los días. Todos los días, no solo. A mí eso es lo que me preocupa. Y que después haga como todo el mundo, que le quiten la pena, que no tenga que ir a ningún sitio, pero si con eso tiene que dejar su puesto de trabajo, también lo tienen que dejar otros, aunque les indulten, porque después en sus empresas ya no le quieren porque cometieron el delito X. Y a veces por mucho menos. Exactamente. Sí. El gobierno, por lo visto, prepara, según yo tengo aquí anotado, una normativa sobre la honorabilidad de los directivos bancarios que permitirá que el Banco de España decida si una persona que está condenada puede seguir en actividades financieras o no. Con lo cual dependerá quién gobierne el Banco de España, Sí, porque sobre dependerá todo de que... con el historial que tiene el Banco de España en los últimos años. O sea, hay que decir que en esa directiva también se hila muy fino. Y no se dice, bueno, es que este señor hace 4 años que puso en marcha las preferentes y robó a miles de personas, vamos ahora a elevarlo a los altares de la dirección financiera. No, también se dice que se habla de plazos en la dilación en el tiempo. Un señor que tuvo un antecedente penal hace 30 años, que eso no sea óbice para que después pueda generar su actividad financiera. Yo creo que también la cogen, si se me permite la expresión, con papel de fumar, y no es un viva la Virgen. o sea, la honorabilidad va a ser una cosa que con el tiempo se recupera. A mí, hablando de este hombre, de Alfredo Sanz, lo que más me duele, lo que más me preocupa es que él estuvo encausado por una denuncia falsa. Eso es gravísimo, ¿eh? Ir a un juzgado a denunciar, eran unos empresarios, además, 4 empresarios catalanes, se confabuló con Estevil, con el famoso juez Estevil. Eso para mí es gravísimo. Apartado de la carrera judicial. Saber que inculpas a unos inocentes, eso es lo más grave. Para mí eso es que no tiene perdón, de verdad. Eso es lo más... Y eso lo has dicho muy bien antes, no quise interrumpir, diciendo, no es un delincuente. Estoy de acuerdo, ¿eh? No es un delincuente, pero cometió un delito. Sí, sí, correcto. Esto es lo que hay que oír. No es un delincuente, pero cometió un delito. Y este señor, por eso estuvo... Claro, qué vínculos, qué lazos de conexión, qué entresijos hay entre el gobierno y la banca que motivan que se esté produciendo esto y que se esté casi legislando para este señor. Eso lo saben ellos. No, eso está todo en internet, don Antonio Platas. En el 2006, un préstamo de por eso le digo, hombre, por eso le digo, del PSOE, que venía desde el año 87 y que se traspapeló. Se traspapeló y usted cree que la institución del indulto está para esto. Etcétera. Yo estoy tranquilo porque si nos presentan una querella, ponemos otra vez la toga aquí al... Sí, estamos bien defendidos. Vamos bien defendidos. Mientras esté este ministro, olvidaos de un mejor no entrar en profundidad. Lo que dijimos esta tarde-noche no creo que nadie nos debe porque no dijimos ninguna cosa que no esté bien documentada por ahí, y hay que decirla. En general no decimos cosas que no estén documentadas. Por eso. Podemos a veces, no sé, lanzar alguna opinión que está en el borderline, ¿no? Pero vaya. Y yo cuando hablo de incendiar, claramente, como yo trabajé 10 años en las fallas en Valencia, pues es a lo que me refiero, lógicamente. Muy bien, pues a los casos Campeón, Carioca, Pokémon y otros tenemos que añadir en Galicia la operación Caballo de Troya, un caso de blanqueo de capitales y hacienda que instruye el juzgado número 2 de Santiago. Lo instruye el juez Vázquez Taín. Ha habido varios detenidos en Madrid, Valencia, Ponferrada y Galicia, entre ellos 2 hijos del constructor Martínez Núñez.
Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han intervenido 400.000 euros y bloqueado más de 400 inmuebles y 80 vehículos en la operación contra el blanqueo de capitales denominada Caballo de Troya y en cuyo marco fueron detenidas la pasada semana 15 personas, 7 de ellas en Madrid. Esta operación fue ordenada por el Juzgado número 2 de Santiago de Compostela y deriva de la operación Crucero, en la que fueron detenidos en diciembre el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, y el empresario Ángel de Cabo, acusado de comprar viajes Marsans al otro empresario para ocultar sus bienes a los acreedores. De Cabo, que fue detenido por estos hechos a pesar de encontrarse ya en prisión, es, según la policía, el principal responsable de este entramado, ya que supuestamente manejaba la información e impartía instrucciones, figurando como administrador, apoderado o socio de numerosas sociedades mercantiles que conforman el entramado empresarial de esta organización. El entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Tenían su sede en Valencia, aunque operaban a través de numerosos registros mercantiles en diferentes puntos de España. De hecho, las detenciones fueron practicadas, una en la localidad de Coirós, a Coruña, 2 en Ponferrada, León, 7 en Madrid y 5 en la provincia de Valencia, lugares en los que durante los registros fueron intervenidos 440.000 euros en efectivo, pagarés y cheques, gran cantidad de documentación, un revólver con munición y varios ordenadores. Bien, pues aquí está el tema de la operación. No, es un ejemplo, Magdalena, de lo que antes hablábamos. La corrupción no está en los políticos solo. La corrupción está en todos los cuerpos sociales de España. Por eso yo antes hablaba de que tenía que venir un gran tsunami de honestidad para que se quedase con nosotros y cambiase todo eso, porque hablamos de los políticos y ya lo que dijimos. Ahora hablamos de empresarios. Ahora hablamos de señores que hicieron tal. Alguno que llegó a la cúpula del empresariado español. Hoy está en cuestión el número 2 de esa cúpula, del empresariado español. Pero si seguimos por cada uno de los cuerpos sociales del Estado, nos encontramos con cosas que habría que eliminar. Ojalá esto sea una catarsis, y que venga la catarsis de aquí, y no del mechero, que no haya una revolución al estilo clásico de la Revolución Francesa y sí que se den cuenta los que tienen el poder, todo, el económico, el social, el político, etcétera, de que hay que cambiar y que tienen que volver a ser honestos. Don José Manuel, estoy de acuerdo con usted, pero yo a estos señores, a estos empresarios, a estos del entramado, ni les conozco, ni me han prometido nada, ni me han pedido el voto, ni los he votado. Los partidos están ahí, están para servir, y están para ejercer la acción de gobierno, la oposición. Es distinto de todas formas, es distinto, aunque desde luego, efectivamente, está en todas partes. Algunos de estos los conocemos bastante. Bien. Y ya quiero decirles algo, dentro de una semana y pico quizá, pues estaremos hablando, continuaremos hablando del caso Bárcenas, pero se está preparando una movida en Galicia, Galicia, de cuestiones de dinero, pero a altísimo nivel, grandes cantidades, que tiene que ver con financiación ilegal, efectivamente, y bueno, pues implica a gente muy conocida. Y bueno, como usted dice, don Gaspar, siempre, hasta aquí puedo leer, hasta aquí puedo decir, todo se verá, se va a levantar el secreto de sumario dentro de una semana más o menos, o 2 quizá. Decía el amigo Rubín que este caso es de empresarios, pero bueno, empresarios sí, pero hay una relación con los políticos, ¿eh? Vamos a ver. Concretamente, esta operación Caballo de Troya empieza con una operación llamada Crucero, en donde está metido Díaz Ferrán, el hijo, o sea, y ahí desemboca en alguna aportación a diferentes partidos, pero voy a ir más lejos. En esta operación está el señor Martínez Núñez,
un empresario de Ponferrada, vinculado con que, por cierto, enemigo directo de Cuña. Eso iba a contar. Se marcaban el territorio. Claro, y además yo viví también en primera persona aquellas historias. Estuvo amenazado de muerte, bueno, supuestamente amenazado de muerte el difunto y querido José Cuña Crespo por este señor, porque parece ser que no le concedía una serie de prebendas, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que Teconsa ha sido una empresa que ha trabajado en Galicia. De hecho, ha hecho en Coruña, hizo el Palacio de Congresos, el que está enfrente de la plaza, vamos, del Coliseum. Sí. Aquello lo hizo Teconsa, que tuvo problemas para cobrar, en fin, no sé. Pero, y con esto voy, que en este caso no es solo de empresarios, empresarios que están vinculados con la política. ¿Por qué? Porque Teconsa, por ejemplo, en este caso Martínez Núñez, está metido en el caso Gürtel. O sea que sí, pero no. No solamente los empresarios. Lo que pasa o no, pero sí, ¿no? O no, pero sí. Estoy de acuerdo contigo, querido, que sí hay que hacer una limpieza y que hay que evitar. Pero, pregunto yo, ¿quién es más eso? ¿El que da o el que toma? Ya. Hombre, ¿quién es más delincuente? Claro, bien. Delincuente. A ver. Ahí estamos. Don Antonio. Bien, vamos a ver. Todo lo que he oído es correcto. La operación Caballo de Troya, si me voy a ella, se está llevando en el Juzgado de Instrucción número 2 en Santiago, instruida por, creo es Vázquez Taín, si no estoy equivocado, es un juez muy trabajador y muy activo y un gran instructor. Ahora también se dedica a escribir y a muchas cosas, pero que es un juez que por lo menos en lo que conozco, y ya conozco bastante, muchos años, ya estuvo en Cambados, lo conocí allí, es un juez que saca el papel adelante, que tramita, es un juez rápido. Esto por lo menos es algo trascendente, hombre. Tengo la seguridad de que el Caballo de Troya no va a ser como la Operación Gürtel, donde llevamos años y va a estar ahí. No sabe nada. Merced a que está en un juzgado de instrucción con una laboriosidad importante, este asunto va a tener rapidez. Y esa rapidez es absolutamente necesaria en este tipo de operaciones, porque luego, con el paso del tiempo, se descontextualizan, no se acuerda uno de ellas, y luego nos acordamos de que dentro de 10 años, sí, va, Martín y yo, está bien. Lo que me gustaría es, si no soy excesivamente largo, manifestar cuál es la operatividad en que se desenvuelven estos temas. Cuando unas empresas van mal, estamos hablando de la venta de 3 hoteles por 1 euro. Detrás de los hoteles lo que se vende es el patrimonio. El San Martín entre ellos, ¿no? Sí, nuestro de Orense. No sé si el de Lugo y el de Santiago. El de Lugo y el de Santiago. Y se están vendiendo los activos que hay detrás, porque lo que se venden son unas acciones. Y todas las acciones y tal, y las compra un personaje que merece una obra teatral que se llama Ángel del Cabo, que se está dedicando a ser la persona que recibe empresas que están absolutamente quebradas y es el gran salvador. ¿Cuál es la operatividad? La operatividad es que antes, en vez de ir a concurso, en vez de acudir al juzgado y tengo un cuello de botella, no puedo pagar mi activo, mis activos societarios tienen que su monto de dinero son inferiores, pues los activos son los hoteles, los inmuebles, evidentemente todo lo que tienen dentro, cama, ropa, los créditos que tenga, y bueno, obviamente en otras empresas son las naves, los terrenos, los elementos de comunicación, las oficinas, los equipos informáticos, materias primas, productos manufacturados. Este es el activo, y ese activo es un montón de miles de... Y el pasivo lo supera, eso es la quiebra. ¿Qué ocurre? Que antes de llegar a esa situación, incluso teniendo más activo que pasivo, carezco de liquidez, no tengo dinero. Para eso está la ley concursal. La ley concursal en toda Europa y el modelo último que debemos a Francisco Camaño como ministro, ese modelo último, en su última redacción, ese modelo que es bastante bueno y que ha tomado notas de modelos italianos, alemanes y franceses, permite incluso, sin que estés en una situación agobiante, sin que te embarguen, anticiparte ante la posibilidad de que dentro de 3 meses me vende esta póliza que ayuda. Hay que tener esta previsión de futuro. Y el derecho concursal, quiero decirlo, es absolutamente proteccionista del empresario. Acudo al juez, antes era suspensión de pagos. ¿Qué le pido? Deme una patente de corso para no pagar. Es lo que se le pide al juez por el abogado del empresario que va mal.
Váyame usted que no puedo pagar, me van a embargar. Y si me embargan, el que primero embargue se lleva todo y los demás no le pago a nadie. ¿Qué pido? Ayuda del juez. Y el juez le dice, a usted no le embarga a nadie. Suspende usted los pagos. Y yo le doy una carta, una patente de corso, un auto, en este caso, o una providencia en las suspensiones de pagos. Ahora es un auto, es distinto, ¿verdad?, procesalmente. Y está prohibido que usted le embargue. Nadie puede demandarle, nadie puede subastarle. ¡Qué bonito! Y ahora vamos a estudiar, a través de unos interventores, ahora administradores, vamos a estudiar y vamos a ver qué podemos hacer, si subsiste la empresa o si la liquidamos. ¿Qué es lo que hace el señor Cabo? ¿Qué es lo que hizo que está en la cárcel el señor Díaz Ferrán? Cuando ve que no puede y que debe muchísimo, ¿cómo salvo los muebles? Voy a sacar de aquí lo que pueda. Voy a ver al señor Cabo, le vendo todo y él que despatrimonialice lo que pueda. ¿Qué es lo que vende? Claro, los inmuebles no vende porque hay hipotecas, porque hay tal. ¿Qué vende? Los camiones, los cuadros, las camas, los colchones, por no hablar en los hoteles. Le quita todo. Entonces los obreros quedan sin cobrar. Y los que están detrás, los verdaderamente acreedores son Hacienda, Seguridad Social, los bancos, que están esperando una solución. Esto es lo que ocurre. Les vacía de contenidos jugosos, vende todo, hace todo y luego presenta el concurso. Y no hay realmente en España, que esto es lo que lamento, no hay en España resortes rápidos para solucionar esto. Solamente hubo juez en Madrid que después de una investigación, en el caso de Díaz Ferrán y del señor Cabo, que los tiene en la cárcel, un juez, gracias a que algunos acreedores dijeron, nos vamos a juntar porque esto nos quedamos sin nada. Pusieron un dinero, fueron a detectives, trabajaron 3 meses y le dijeron, mire usted todo lo que hicieron, ahí están los documentos de tal. Y ahora fueron a un juez que no anduvo con bromas. El primer día a la cárcel los dos. Don Antonio, ¿qué es la insolvencia punible? Que hay que castigarla, que hay comportamientos delictivos. Insolvencia, usted puede ser insolvente y no tener culpa, mujer. A usted puede estar trabajando, se le incendia su casa. Claro, le viene sin culpa ninguna. Y ahí usted no tiene por qué ser castigada y meterla en la cárcel. La punible es que usted hace todo lo posible por no pagar a nadie, levantar los bienes y comete delitos. Y eso hay que castigarlo, punible. Bien. A mí me da que don Antonio Platas no defendería a Ángel de Cabo. Estoy convencido. Bueno, vamos a ver, no, me da usted una categoría moral que probablemente no tenga, sin que yo crea sea mala persona. Todo el mundo tiene derecho a defensa y debo de decirle que le defendería a gusto si hay una provisión de fondos interesados. Bueno, Gallardo, breve, que vamos a pasar muy con breve, el último tema. de lo que se estaba diciendo hace un momento, de regeneración general. Yo es que creo que hay banqueros con políticos, banqueros con empresarios, empresarios con políticos, políticos con políticos. O sea, hay ahí el triángulo de las Bermudas. Y no es la misma, no se le puede exigir las mismas responsabilidades al ama de casa que le dice al fontanero, mire, sin IVA, por favor, siendo eso efectivamente estando mal, no es lo mismo, ni muchísimo menos, que lo que está pasando entre la clase política en general, entre los empresarios que utilizan la clase política para conseguir favores y entre los banqueros que, al saber qué contubernio judeo-masónico tienen con los políticos, que yo ya no quiero ni pensarlo. Yo no lo sitúo en el mismo nivel. No sitúo en el mismo nivel la gente pues normal y corriente que vive y que trata de sobrevivir en un ambiente hostil en este momento, y la gente que son los representantes de los ciudadanos y los que significa el tejido empresarial y monetario del país. Yo no los puedo poner en el mismo A propósito de la operación Caballo de Troya, nos hizo Juan Valcárcel su viñeta de esta semana y la vamos a tener aquí ahora, pantalla completa, y él nos la va a contar. Primero leemos el titular: la operación Caballo de Troya se salda con 440.000 euros intervenidos. ¿Qué dicen los señoritos estos? Pues dice uno, es increíble que las compañías aéreas vayan tan mal en España, y justo de noche me enteré de que Iberia hace otro ERE, curioso, y otro dice, ¿y por qué? Pues porque aquí el que no corre vuela. Y esto, a lo que voy es a lo que me refiero. En esta situación... Don Antonio Platas la está festejando. Mucho, me gusta. Tenemos que dársela en papel para que pongan el tablón del colegio de abogados. Aquel que no corre vuela. De abogados. A mí también me gustó mucho. Lo que digo es que en esta situación de desamparo general que se vive,
y de todo muy enturbiado. Es curioso que el caso de los papeles de Bárcenas, por ejemplo, incluso da igual que sea verdad que sea mentira. Si la situación no fuese la que es, tampoco tendría demasiada importancia en este momento si eso es o no es. No hubiera sido la bomba que es. Pero a la ciudadanía en general, después de estar siendo tan atornillados como están siendo por el gobierno, después de estar siendo atornillados por los bancos, de repente que exista solo la posibilidad de que haya un ir y venir de sobres desconocidos que hace que los políticos, que la clase política que nos dirige, además se lo estén llevando, eso es demoledor para la gente. Bueno, yo creo que eso es demoledor. Vamos con el último tema, que lo vamos a tratar muy brevemente porque me dicen que ya hemos agotado el tiempo. El hombre de negro más poderoso de la Unión Europea, Mario Draghi, estuvo ayer en Madrid, en el Congreso de los Diputados, llamado precisamente por el Congreso, y estuvo reunido con un grupo de ellos. Eso sí, sin cámaras, sin micrófonos, sin teléfonos, sin luz, sin taquígrafos, solo había inhibidores. Don Gaspar, ¿estuvo por allá usted? Yo estuve imposible de Estuvo entrar. fuera, claro. Estuve fuera. Pero sí, había luz, ¿no? Había luz. Vamos a ver. Este formato para mí merece todas las críticas, todas. Este tipo de comparecencias no tienen sentido. Evidentemente los verdes de Cataluña y Convergencia y Unió entraron con unos móviles, porque ellos podían asistir, y al final lo tuitearon y se ha visto. Quiero decirte, la ventaja de estas trampas de comparecencia está en que las nuevas tecnologías les juegan malas pasadas, pero si eso ha sido grave, fíjate bien... Pero eso se supo después, no desde ese momento, que no funcionaba el Twitter. Sí, se sabe. Bueno, no funcionaba el Twitter porque inhibieron, pero al salir ya empezaron, ya sacaron los vídeos y sacaron todo, ¿no? Pero fíjate bien, y bien, para mí viene a relación, la patética rueda de prensa de Mariano Rajoy el pasado 2 de febrero, ante un plasma. Monitor, sí. Eso deja mucho que desear por parte de nuestro presidente, al cual admiro. Pero es que no puede ser. O sea, los políticos en este momento... ¿Y por qué lo hacen? Por temor. Porque empiezan a tener miedo. Empiezan a tener miedo porque no saben qué responder, claro. Porque cada uno va a su aire. Y parece ser que desde Génova están mandando a primera hora de la mañana una serie de mensajes... Argumentarios cada hora. Argumentarios cada hora. Y hay algunos que no los reciben. Y entonces están perdidos, y ese es el problema. No les funciona el fax. No les funciona o sea, que usted enfadadísimo, ¿no? Enfadado como está también Rosa Díez, a la que vamos a oír. Me parece una cosa inaudita, injustificable y absolutamente denunciable. O sea, esa manera de tapar la posibilidad de conectarte para cualquier tipo de necesidad me parece increíble, inaudito, insisto, injustificable y criticable, y así se lo haremos saber también directamente al presidente del Parlamento. Una cosa que quiero decir, 5 segundos. Dijo, y eso creo que no ha sido resaltado en ningún medio todavía, que hay síntomas de mejora económica en España. Sí, pero también dijo que todavía no llegaban a la mayoría de los ciudadanos, pero bueno, con lo cual estamos en lo de siempre. Bueno, pero largó una positiva, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que el precio del no sé qué o del interés del dinero sea más barato para los bancos y tal, si la señora cuando va a comprar la bombona de butano no le bajan un 0,5. No se puede decir la cosa va bien hasta que realmente no haya algo tangible que a la gente. Será populismo, pero cuando mi mujer encarga las bombonas, leche es populismo. Eso es populismo, porque va? antes de que salgan los camiones de la refinería de La Coruña, primero hay que extraer el petróleo allá donde está el petróleo, y hay que localizar la fuente del petróleo, etcétera, etcétera, porque eso va a traer bienestar. Entonces, como a mí me gusta ser optimista y positivo, pues me quedo con la frase que decía Gaspar. Dijo que España estaba en la buena senda. Otra agencia europea también dijo que España estaba en la buena senda para ser en el futuro otra Alemania en el futuro. Exacto, sí. Entonces vamos a quedarnos con los signos positivos y no vamos insistiendo en ese temor que tal. Ya lo sufrimos. No es temor, es realidad. Nos asusten. No, es realidad. Lo hemos hablado varias veces. Lo hemos hablado varias veces cuando dicen, no, ya hay brotes verdes, síntomas de que la
la... No, los brotes verdes, los síntomas reales son de la necesarios economía para que venga el empleo, tienen pues. que verse al lado de la casa de cada persona. Esos son. Pero para sí, llegar a pero la va a meta, empezar. Sí, para la llegar a la macroeconomía. meta, escucha, hay que salir Y luego, de un punto, ya, ¿verdad? claro, para llegar a la meta. Y luego hablamos Claro. de que hay divorcio entre los Pero, políticos y don las Juan, personas. Claro que hay. pero, don Si Juan vamos a hablar Valcárcel, de macroeconomía constantemente... Don Juan Valcárcel, pero tendrá que empezar por arriba para que vaya calando hasta llegar a la bombona de butano. No empezamos por la bombona de Sí, butano. pero es que suben la bombona de butano, que está- no solo no la bajan, la Don suben. Antonio, una última intervención y nos vamos. Tampoco me ha gustado lo que hicieron en el Parlamento, creo que como a ningún ciudadano español. Es decir, que hay oscurantismo, que venga una autoridad tan importante como el señor Draghi, que no vendrá a decir malas noticias, si no, no vendría. Claro. Le ofrecen el Parlamento, que es la sede de todos, donde estamos todos representados, y que haya esta filtración, este corte, en donde no se le permite abordar, preguntar, ¿qué temen? ¿Qué miedo hay? Estuvo muy acertado Gaspar cuando dijo que le recordaba a la comparecencia del propio presidente. Yo tengo dos versiones. Una dice que él pidió que fuera puerta cerrada. Y creo que él dijo después, no, si por mí hubiera podido ser... por él hubiera entrado. Hubiera sin sido ningún como problema. que fuera ¿cómo como fue en eso? Alemania, que fuera como en Porque Alemania. tenían como- miedo a preguntas. Pues seguro que hay una rectificación Bueno, en las próximas horas en diciendo cualquier caso- que fue un malentendido. Un error. Fue un malentendido y tal, porque también es del género tonto, teniendo allí representantes de todo Sí. el espectro social, Sí. de todos los partidos políticos, pensar que eso va a quedar Claro. en un secreto. Era un secreto a voces, no Claro. había nada que ocultar, pues entonces... Y lo de los inhibidores digámoslo. es Es Yo que creo no hubo fue- nada que ocultar. Al final, de lo es que malentendido. de lo que dijo, no hubo nada Bien, que ocultar. Hasta aquí la bitácora de hoy, don Juan Valcárcel. Muchísimas gracias, mucha suerte en esa presentación. Gracias. Don Antonio Platas, Gracias es un a usted, placer señora. tenerlo Gracias a aquí usted. siempre. Gracias a usted. Don Gaspar, pues le digo lo mismo. Pues muchas gracias y sabes que la próxima semana podrás tener noticias y muy buenas y muy de última hora de sociedad civil y democracia. Y nadie mejor que tú para tener esa exclusiva. No puedo a ver, leer adivina. Pues no adivino, como decía el del chiste. Ya lo vemos la semana que viene. Exacto. Don José Manuel Rubín. Hasta la próxima ocasión. Un Pues placer. muchísimas, cuando quiera, ya Un sabe, placer. la semana que viene o cuando quiera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos despedimos hasta el viernes. Estaremos con ustedes a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.